Y como lo mencioné, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Yo quisiera que pusiera toda su atención, porque vamos a aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Bueno, los pastores no, porque pues ellos ya saben más que yo. Gracias, pastores, por darme este privilegio, pastores Rodríguez, Delma y Ramón. Que el Señor los bendiga y los siga usando con ese poder. Yo sé, bueno, dice, como les dije, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Y como iglesia, nosotros, escucho bien, como iglesia nosotros conocemos al Espíritu Santo. Lo conocemos porque la palabra de Dios a mí me lo dice claramente y lo vamos a seguir y vamos a aprender, pues no va a haber ni una duda aquí. De alguna manera le conocemos, muchos le conocemos en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras enfermedades, en nuestras necesidades, muchos le conocemos de cualquier manera, pero todo el mundo le conocemos por sus proezas, por sus grandezas, por los favores que hemos recibido de parte de Dios. Proeza significa algo grande, alguna hazaña, algo muy difícil que se logra con mucho esfuerzo. Amén. Y vamos a ir a la palabra. Todavía no entramos al versículo central, pero vamos a seguir, vamos a Juan 14, 16. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros para siempre. Esto a mí me enseña que nosotros le conocemos y le hemos visto, le hemos sentido, muchas veces no le vemos, pero sabemos que está allí con nosotros. Nosotros quisiéramos que el mundo que no le conoce, Dios le diera esa oportunidad de que el mundo también le conozca. Yo sé que no le conoce porque el enemigo a muchos les ha cegado el entendimiento. Nosotros a veces cuando hablamos con algunas personas de la palabra de Dios, la palabra de Dios más bien choca como en una pared, porque ellos no tienen la revelación, pero a través de nuestras oraciones, a través de esta palabra que está llegando cada semana a sus hogares a través de Iglesia Sublime Amor Jesús, usted estará conociendo a Jesús y un día dejará de hacer lo que está haciendo para seguir al verdadero Dios. El Espíritu Santo de Dios, como le dije, todos le conocemos. Por ejemplo, el profeta Juan le miró precisamente cuando después de bautizar a Jesús al salir del agua, miró al Espíritu Santo reposando sobre Jesús. Y como que Juan se sorprendió y volteó arriba a los cielos a ver si recibió una respuesta. Así lo miro yo. Y miró los cielos que se abrían y vino una voz precisamente del cielo como diciendo, Juan, tranquilo, lo que tú estás mirando es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Amén, aleluya. El Señor contesta, así le contestó y le dijo a Juan. Y esa palabra pues es para nosotros porque está escrita aquí en la palabra. También la Biblia enseña que el Espíritu Santo es como el agua y lo menciona en muchísimas partes de la Biblia, que es como el agua, que es como un río de agua viva, como una fuente inagotable, también lo menciona. El Señor Jesús también menciona, dice, el que crea en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. Aleluya. Pero hoy no vamos a hablar, podemos seguir hablando del Espíritu Santo, del fuego, de muchas formas, pero hoy vamos a hablar del Espíritu Santo como aceite. Y hoy sí ahora sí vamos a abrir, abra su Biblia si gusta, en Lucas 4:18. Este es el versículo central de esta prédica. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús tiene una gran tarea, algo imposible para muchos, pero para Dios todo es posible. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús nos da una enseñanza que primeramente fue ungido antes de empezar su ministerio. Y no porque Él lo necesitara, creo yo, que no lo necesitaba, solamente era una enseñanza para los apóstoles. Pero esa enseñanza para los apóstoles también es para nosotros. Que nosotros no podemos hacer nada si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Hay personas que en una iglesia, llegan a una iglesia y quieren poner manos y quieren hacer muchas otras cosas. Pero ¿sabe qué? No se puede cuando uno no tiene la autoridad de lo alto. Amén. Y aquí está la contestación, dicen en Hechos 1:4, dice: estando juntos, se refería cuando Jesús y sus discípulos estaban juntos, después de la resurrección del Señor Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa. Porque muchos estaban temerosos, muchos tenían miedo, muchos querían huir de Jerusalén porque sabían que sus vidas estaban en peligro. Muchos querían irse a sus trabajos. La mayoría de ellos eran pescadores, gente del vulgo, dice la palabra. Y yo creo que yo soy uno de ellos porque también me gusta la pesca. Bendito y poderoso es Dios. Pero ellos obedecieron al Señor Jesús, porque aquí la palabra está en el Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora sí, estaban listos porque habían recibido el poder, al Espíritu Santo. Entonces sí estaban listos para ser testigos de Dios. Mire usted cómo Dios es bueno, tiene cuidado de los suyos. Primero los equipa a la gente. Primero tienen que dar testimonio que Jesús está con ellos. Y entonces sí ya pueden viajar por donde quiera. Pero antes de la unción no podemos hacer nada nosotros. Tenemos que entender bien que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y si no somos llenos, quizá pasen 20 años o más años en la iglesia, pero si nosotros verdaderamente no confiamos en el Señor y tratamos de hacer nosotros, no esperemos a que Dios haga todo en nosotros. Nosotros tenemos que hacer cambios. Nosotros tenemos algo que ya el Señor ya nos dio, y dice la palabra que cuando Dios empieza la obra en una persona, dice que la va a terminar. Amén. Dice que el hombre no fue criado para estar cautivo, oprimido, encarcelado, porque Jesucristo a libertad nos ha llamado cada uno de nosotros. Y vamos a ir a la palabra de Dios para ver cómo libertó aquí a una mujer. En Lucas 13:11, mire la tarea del Señor y mire la tarea que es para cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos que estar primeramente ungidos con el poder de lo alto
Si no, no pasa nada. Aunque vayamos y hagamos muchas cosas, pongamos manos, no va a pasar nada si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Dice en Lucas 13:11, dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego, glorificando a Dios. ¿Se imagina esa mujer? Ojalá pudiera entender un poquito lo que ella sintió cuando Jesús le habló y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y el mismo Señor puso sus manos sobre ella. Oiga, qué privilegio. Y dice que esa mujer se enderezó luego y glorificaba a Dios porque había recibido su milagro. Oiga, cuando alguien recibe un milagro se goza. Y se imagina esa mujer, la Biblia no lo dice, pero yo creo que danzaba en el Espíritu y hablaba lenguas. Y todo el pueblo se regocijaba porque ahí la palabra lo dice. Además, a Jesús lo seguían multitudes. Yo me imagino que hubo una gran fiesta en ese lugar. Pero cuando un hijo de Dios se goza en el Espíritu Santo, el enemigo se enoja y de inmediato quiere venir a acabar con la fiesta. Porque la palabra de Dios dice que el principal de la sinagoga, me imagino que ¿cuántos demonios traía el principal de la sinagoga que vino a enfrentar a Jesús y a decirle enojado: Jesús, no te es lícito trabajar 6 días, hay en que puedes trabajar, pero no en el día del reposo. Entonces Jesús le contestó y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. A esta hija de Abraham, que el demonio la había atado por 18 años, ¿no sería lícito desatarla en el día del reposo? Dice que todos sus adversarios empezaron a ir. Pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas que el Señor Jesús había hecho en ese lugar. Yo creo que la fiesta siguió. Mira usted como con la palabra de Dios, cuando el Señor habla, no hay espíritu que se resista. Se fueron y la fiesta siguió. Y nosotros no debemos de dejar que el enemigo nos quite el gozo. Si Él no nos dio el gozo, ¿por qué nos lo va a quitar? Amén. Usted y yo sabemos que somos limitados en la carne, pero el Espíritu que mora en nosotros, si lo creemos, no es limitado. Él obra a la medida de nuestra fe. Si nuestra fe es grande, va a hacer maravillas. Si nuestra fe es pequeña, pues de esa manera va a trabajar. Ojalá y vamos entendiendo todos esto, porque yo estoy aprendiendo junto con ustedes y esta enseñanza es muy hermosa. Nosotros no podemos hacer nada sin el permiso de Dios. Amén. La unción nos da el poder, sí nos da el poder, pero la unción tiene que estar acompañada de una fe genuina, porque Dios respalda a sus ungidos. ¿Escuchó bien? Solamente a sus ungidos, y solamente sus ungidos, sus siervos, pueden hacer la obra de Dios, nadie más. Vamos a ir aprendiendo conforme a las Escrituras. Vamos al libro de los Hechos 19:13. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, perdón. ¿Se imagina qué clase de sacerdote era él? ¿Y qué clase de hijos tenía? ¿Qué congregación tenía? Él era el jefe de los sacerdotes. Hay iglesias que tienen sacerdotes, pero eso no significa que sean de una iglesia de Dios. Por ejemplo, yo estoy pensando que aquí eran los mismos fariseos, porque eran el tiempo de los fariseos, los que vinieron a hacer esta práctica de exorcismo, pero no lo hacían de corazón, lo hacían solamente por envidia, porque miraban a Pablo a ver si le salía bien el negocio, porque mucha gente quiere hacer negocio de la palabra de Dios, pero no es así. Pero respondiendo el espíritu inmundo, o sea, el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu dice que se lanzó sobre ellos y pudo más que ellos. Recuerde que eran 7. Dice que salieron todos huyendo, desnudos y heridos. Oiga, qué vergüenza, ¿verdad? Yo prefiero salir herido solamente. Aleluya. Bendito Dios. Por eso tenemos que cuidar lo que hacemos y cómo tenemos que honrar al Señor, porque las cosas del Señor son serias. Con el Señor conoce a sus siervos y los, como dice los que son ungidos, Dios los respalda. El Espíritu Santo es el que toma control en las personas, en cada uno de nosotros, amén. Y no es el hombre el que toma control del Espíritu, por supuesto que no. El hombre o la mujer solo deben de escuchar la voz de Dios y obedecerle. Porque el Espíritu Santo, déjeme aclararlo, no es como una varita mágica de decir yo tengo el Espíritu Santo, tú eres sano, tus necesidades ya, tu enfermedad fue sanada, el espíritu malo se fue. No es así. Nosotros tenemos que orar por cada petición, por cada necesidad. Amén. No sé cuántos, los que estén de acuerdo con la palabra, denle un aplauso al Señor porque están muy serios. Amén. Nomás poquitos están de acuerdo, gloria a Dios. Dice la palabra en Hechos 16:16. Voy a hablar de eso y lo voy a aclarar de lo que estaba hablando. Lo voy a aclarar con la palabra de Dios, porque vamos ahí. En Hechos 16:16 dice: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos. Y esta, siguiendo Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son los siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y eso es verdad. Esos hombres estaban anunciando el camino de la salvación. Ellos estaban hablando esa palabra. Pero mire el diablo cómo trabaja, cómo es astuto. Escuche bien. El diablo, lo que pasaba que estaba confundiendo, quería confundir a la gente para que esa mujer, como andaba, para que pensaran que ella andaba junto con ellos, que era una sierva de Dios también. Para cuando Pablo se fuera de esa ciudad,
ella iba a ser más conocida y las ganancias iban a ser más grandes, pero a Dios no se le pasa nada. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Escuchó bien? Y la pregunta es, ¿por qué no salió ese espíritu del primer día, el segundo día? Yo le aseguro que Pablo estaba cansado de escuchar a esa mujer hablar. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque el Espíritu no le había mostrado. Los hombres queremos hacer cosas, y si él hace algo por su propia cuenta, no hubiera pasado nada. Yo creo que Pablo le preguntaba al Señor, ¿ya, Señor? ¿Ya le hablo? Y hasta que él le mostró, dice que salió en aquella hora, en ese momento. Amén. Vamos aprendiendo, amén. Vamos conociendo al Señor, al Espíritu Santo. Mire, voy a dar un testimonio en una iglesia que yo estuve hace muchos años. Se manifestó el enemigo a un niño o a una niña, no puedo decir más información, y sus maestros no la reprendieron. Cuando regresaron del retiro, le dijeron allá a la congregación que no era un buen lugar para reprenderle. Y yo digo que eso es intolerante, porque el diablo sí se para donde quiera y hace lo que le da su gana. Pero lo más intolerante es que el pastor les confíe a los hijos de su congregación, a los maestros inconversos. Quizás sí tienen temor de Dios, pero no están preparados para esto. Así es que como sentían que no estaban preparados para expulsar, no tenían la unción de Dios, tampoco lo intentaron. Pero lo único que sí sé, que hay muchas congregaciones, no estoy hablando de ni una en especial, hay muchas congregaciones que aquellos que tienen dinero, aquellos que aportan, son los que reciben los privilegios, como en el mundo. Pero las cosas de Dios es completamente diferente. Por eso le doy gracias a Dios en la congregación que me encuentro yo ahora mismo. Don Dinero compra todo, menos el don de Dios. Amén. Y vamos a seguir avanzando y miremos por qué hablé de esto. Había un tal Simón el mago en Samaria que practicaba la magia, y la gente estaba asombrada por sus trucos, inclusive le llegaron a llamar el gran poder de Dios, con esas enseñanzas del diablo. Pero la sorpresa fue de Simón el mago, que cuando llegaron los apóstoles a Samaria, al ver que al poner las manos sobre los enfermos eran sanados todos, y los que tenían espíritus inmundos, salían los espíritus inmundos huyendo y dando grandes voces. Y al ver Simón el mago, el que se quedó atónito fue él. Y fue con los apóstoles y les dijo, yo también quiero ese poder. Y les ofreció dinero. Pero Pedro, el apóstol, le dijo, que tu plata perezca junto contigo. ¿Creíste que con dinero ibas a comprar el don de Dios? Le digo, no tienes parte ni suerte en este asunto. Dios no tiene que ver nada con el dinero. Él es el dueño del oro y la plata.
y el dinero también nos lo da a nosotros conforme a nuestras necesidades. Amén. Vamos a seguir avanzando. En este poquito que hemos aprendido, se da cuenta, no sé si se da cuenta de la Santa Unción. La Santa Unción significa apartado para Dios. Dios respalda a sus ungidos con aceite. Porque el aceite es como el Espíritu. Porque los ungidos son hombres y mujeres apartados para Dios. Amén. Los veo muy callados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta es una enseñanza que yo estoy aprendiendo también mientras sigo leyendo. Cada vez que la leo otra vez, aprendo un poquito más. El aceite es asociado también con la sanidad y la santidad. Se ungía personas con aceite hasta el día de hoy. Se sigue ungiendo. Amén. Dice en Éxodo 30, 30 y 31, dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Amén. O sea, no era por un solo día ni por dos, era por vuestras generaciones, o sea, para siempre. Acabamos de leer Éxodo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver, después de 2000 años, la palabra nos sigue hablando de la misma manera. Amén. En Santiago 5:14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si este hubiera cometido pecado, y le serán perdonados. Pero quiero aclarar algo. Cuando uno va a visitar a un enfermo, o aunque no esté enfermo, cuando uno ama a una persona, lo primero que hace es hablarle de Jesús y preguntarle que si él conoce a Cristo Jesús. Es lo primero que hacemos. Y si el enfermo dice que sí lo conoce, él sabe que Cristo Jesús fue a la cruz por sus pecados y por los míos, entonces le ofrecemos el plan de salvación. Y si él acepta a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, el enfermo es sanado, o por lo menos, si no es sanado físicamente, y si se muere, se va al cielo. De lo contrario, aunque lo bañen con aceite, usted sabe que no se va al cielo. Amén. Porque la palabra de Dios es clara. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Me gustaría que si alguien los que nos están escuchando, que apunten este versículo, libro de los Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación. Amén. No podemos, aunque busquemos, no hay por quién podemos ser salvos. Vamos a ir al libro de Samuel 16:13. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Después, y desde aquel día en adelante, el Espíritu Santo vino sobre David. Desde el día que fue ungido, el Espíritu Santo vino. Nosotros tenemos que creer esto, que si un día somos ungidos para un trabajo, para ir a compartir la palabra de Dios, tenemos que estar seguros que el Espíritu Santo va con nosotros. Y mientras que el Espíritu Santo estaba sobre David, el Espíritu Santo se estaba apartando de Saúl. Amén.
Vamos a seguir, ya estamos ya casi en la orilla para terminar. Vamos a seguir hablando del aceite porque es muy importante. Cuando un rey israelita ascendía al trono, no era solamente coronado, sino ungido. La coronación era solamente como un acto de política, nomás para presentarlo como gobernante y para tomarle la fotografía de recuerdo. Y la unción era un acto religioso para ser el representante de Dios ante el pueblo. Un rey siempre era ungido por un sacerdote o un profeta. El aceite especial para la unción era una mezcla de aceite de oliva, mirra y de otras especies caras. Era derramado sobre la cabeza del rey para simbolizar la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Esta ceremonia de unción era para recordarle al rey su gran responsabilidad de guiar al pueblo por medio de la sabiduría de Dios y no por la sabiduría del rey. ¿Amén? Y ya para terminar, este poquito que vamos a leer, quiero que se le quede bien grabada. Luego quiero que venga el pastor para despedirnos. Dice, la idea era que el aceite derramado sobre la cabeza simboliza el derramar el Espíritu Santo sobre la vida de tal persona que recibió una comisión de Dios para un trabajo o ministerio. También la idea es de santificar, o sea, separarlo del mundo y que hacerlo completamente, separarlo del mundo y que sea exclusivamente para el servicio de Dios. Una persona que era ungido, era exclusivamente y para el servicio de Dios y tenía todo el respeto. Pastor, sí, que el Señor les bendiga. Ojalá hayamos aprendido algo todos nosotros.